Pase con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar, eh, pues el tema que hemos estado analizando, lo que estábamos platicando el viernes. Y bueno, este, podría preguntarles de qué estábamos hablando, pero pues mejor vamos a continuar. Este, De la hermenéutica y de la exégesis. eso. Pero en realidad no era de eso de lo que estaba, el tema que estábamos hablando. El tema que estábamos hablando es experiencia de vida. Y sí, efectivamente, de la hermenéutica y la exégesis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo antes de que continuemos? ¿Comentario o algo? ¿No? Nadie veo que se anime. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, miren, ¿alguien se acuerda en qué nos quedamos? Si se acuerdan, y si no, pues ahí les va. Este es el último texto que estuvimos leyendo del Evangelio de Juan, el capítulo 5 de los versículos 37 al 39. Y a propósito de lo que está escrito aquí, que lo estuvimos analizando, es muy, muy interesante. A manera pues de la conclusión de esa primera parte y arrancar la segunda parte, dice aquí el texto, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y le está hablando a los judíos, sobre todo a aquellos que eran dirigentes, conocedores de la ley. Y Él les dice esto, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Jesús les afirma claramente y les dice que ellos nunca, cuando menos los que estaban presentes, ni habían oído ni habían visto a Dios. Y yo también preguntaba a algunos de ustedes, mis hermanos, ¿ha escuchado a Dios? ¿Lo ha visto? Bueno, ya de perdida un ángel. ¿Alguien los ha visto, los ha escuchado? Entonces quiere decir que estamos en la misma situación que estaban esos conocedores de la ley. ¿Sí? Y les dice, ni siquiera, esto es muy importante, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Qué querríamos decir o qué entenderíamos por esto que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo? Este, a ver, hoy, mi hermana Mechita, Mercedes Barrera, ¿qué entiendes por esto? Que les dice nuestro Señor Jesucristo a los escribas, fariseos y conocedores de la ley, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ahí está. Otra vez, si tenéis. Ahí tienes el texto en la presentación y es la segunda frase, tercera frase que dice, que les dice Jesucristo, tampoco tienen la palabra de Dios que estén en ustedes. Es decir, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué entiendes, mejor dicho, por esto? Pues que ellos decían, y lo digo entre comillas, seguir la palabra de Dios, pero en realidad hacen todo lo contrario. Exacto, así es. Y acuérdense cómo Jesucristo les recrimina y les dice a todos, miren, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Sí? Entonces con esto se completa ya el panorama completo, que ni habían visto o no conocían a Dios, ni lo habían escuchado ni lo querían escuchar. Y aunque sabían su palabra, pues no la practicaban. Créanlo que es una situación que sigue siendo exactamente igual hoy en la actualidad. Y entonces además, él les dice eh, algo que nosotros podemos tener y que ellos no tenían.
les dice, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. A Jesús no le creían. ¿Sí? Él afirmaba que era el Hijo de Dios, que traía un mensaje, que traía el Evangelio, y no le creían. ¿Qué tenemos de diferencia con ellos? Podríamos decir, la respuesta sí, a ver quién dice primero, antes de que yo lo diga, porque nosotros sí le creemos. ¿Estoy en lo correcto? Se supone que por eso estamos aquí, porque nosotros sí le creemos a Jesucristo. Pero por si acaso, por aquello de que tenemos alguna duda, o mejor dicho, lo pongo en estos términos, de que porque no le entendemos, que siendo honestos, y eso precisamente tiene que ver mucho con el tema como lo empecé a través del análisis o a través de la bondad de usar dos herramientas en la lectura, que son la hermenéutica y la exégesis, porque esas herramientas nos ayudan a comprender los escritos. Pero aun cuando exista, tal vez, quizás en alguno, porque en mí sí lo hay, les voy a ser sincero, que no le entiendo a muchas cosas. Entonces de eso Jesucristo nos dice, escudriñad las escrituras. Y da la razón. Les dice a ellos, y por supuesto que nos dice también a nosotros, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, a través de las escrituras nosotros encontramos el motivo de nuestra vida, el futuro de nuestra vida, hacia dónde vamos y el camino. ¿Y el camino cuál es? Es Jesucristo, de quien se da testimonio, como él mismo afirma, porque también él dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces podemos concluir y así englobalizarlo todo, que es a través de esas escrituras como podemos conocer la voluntad de Dios. Y es necesario conocerla por algo muy simple, para que podamos obedecerle. Porque esto creo que sí lo entendemos, y si no, pues yo creo que no es difícil de comprender, que es a través de la obediencia como podemos ganar la salvación, a través de la obediencia a nuestro Dios. Pero para poder obedecerle en lo que Él nos dice, primero tenemos que entender qué es lo que Él nos está diciendo. Porque si Él me está diciendo, me está dando una instrucción que yo no la entiendo, pues simple y sencillamente voy a hacer lo contrario. Les digo, pues a mí en la vida me ha enseñado muchas cosas. Y por experiencias he aprendido también muchas cosas. Y cuando yo era ayudante del comandante de la región naval, en un puesto, pues el de él muy importante, el mío pues nada más era de andar a su lado, ¿no? Pero, pues él me daba órdenes directamente a mí, no a través de otro subordinado ni de nada, pero me las daba el almirante, a un oficial. Entonces, en una ocasión, él ordenó algo y yo no le entendí, no le escuché bien. Y bueno, me dio pena preguntarle y decirle que me aclarara. Y yo supuse que me había dado cierta orden y yo pues ni tardo ni perezoso la cumplí. Y cuando me dice que por qué no hice lo que él me había ordenado, pues con toda la pena del mundo le tuve que decir que no le había escuchado bien y no le había entendido. Y ahí aprendí lo importante que es estar seguros de lo que se nos está diciendo, de entender claramente cualquier instrucción u orden para poder obedecerla, porque pues imagínense, si entendemos otra cosa, yo por ahí, y esto se los voy a decir, recientemente vi por ahí en el chat de Testigos de Jesús alguien que preguntaba por Isla, y dijeron, ¿por Isla? Y dijeron, no, pues Isla Veracruz es un municipio de por aquí, de cerca de por aquí. Y dicen, no, Isla no, por Isha. Isha, hija de nuestro hermano Pablito, porque ella había ido al extranjero, ¿no? Y querían saber, bueno, sobre eso, pero pues como se escuchó, no se escuchó bien, pues estaba alguien preguntando por Isla. Entonces vemos la importancia de entender claramente para poder obedecer. Y esto es muy importante, por eso yo estoy haciendo mucho énfasis
en este temario y en esto. Así pues, entonces, nosotros estamos conscientes, mis hermanos, y esto pues no lo podemos negar, que por nuestras propias obras jamás vamos a poder alcanzar la vida. No tenemos con qué pagarla, no hay con qué pagar la vida. Y me estoy refiriendo a la vida eterna. Eso es lo que buscamos a final de cuentas. Porque ahorita vamos a ver más adelante que pues la vida ya la tenemos. Así que, entonces, conscientes de que no hay mérito alguno que merezca que alcancemos la vida, vamos a partir de ahí para ver esto. Miren, Dios nos hizo libres. Cuando fuimos creados, Dios nos hizo libre, porque cuando nos creó, nos dio poder, autonomía y responsabilidad. Y esos tres elementos son exactamente lo que hacen la libertad. Por eso, aquí vamos a leer en Génesis 1:26. Por favor, Génesis 1:26. Nada más alguien que lo lea. 1. Y pasó Dios a decir: hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar, y las criaturas volátiles de los cielos, y los animales domésticos, y toda la tierra, y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Así es. Fíjense entonces cómo Dios, cuando crea al hombre, lo hace a su imagen y le da poder sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, todo en la tierra y todo lo que se mueve en la tierra. Entonces, pues es mucho lo que le da Dios. Inclusive después les dice que los bendice y les dijo, nuevamente les reitera, si por ahí tienen su Biblia abierta, en el versículo 28 les dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que dominio sobre todo. Entonces entendemos pues que aquí, como dice, al dar Dios, al crearnos Dios nos hizo libres. Pero nos preguntamos, ¿nos hizo libres para qué? ¿Qué razón podemos encontrar por la que Dios nos hizo? Segundo punto dice, para vivir la vida. Vamos a ver de cómo determinamos o podemos determinarlo esto leyendo Eclesiastés 3:9 y luego 12 y 13. A ver, adelante, nuestra hermana Rosalo. Es 3:9 y luego el 12 y el 13. Más vale vista de ojos que deseo que No, es 3:9. Eclesiastés, ese es un proverbio. Sí, a ver, adelante. ¿Qué ventaja hay para el hacedor en aquello en que está trabajando duro? He visto la ocupación que Dios ha dado a los hijos de la humanidad en que ocuparse. Todo lo ha hecho bello a su tiempo. Aún el tiempo indefinido ha puesto en el corazón de ellos para que la humanidad nunca descubra la obra que el Dios verdadero ha hecho desde el comienzo hasta el fin. He llegado a saber que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien durante la vida de uno. También el 13. Y también que todo hombre coma y realmente beba, y vea el bien por todo su duro trabajo. Es el don de Dios. Así es. Miren, por eso es que podemos decir que Dios hizo al hombre para que viva la vida. Dice aquí, ¿qué provecho tiene el que trabaja de todo de aquello en que se afana? ¿Qué sacamos de la vida?
Dice el dicho que así llegamos desnudos, desnudos nos vamos. A este mundo nada trajimos y nada de él vamos a sacar. Es decir, así como llegamos nos vamos. ¿Qué nos llevamos? Nada. Entonces, de todo lo que trabajamos, de todo lo que formamos, de todo esto, ¿qué nos queda? Dice otra versión, me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros, pero nada nos queda después de tanto trabajar. Y sin embargo, aquí en el versículo dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Qué entendemos por esto? Muy simple. Dice una versión que tengo aquí, es simple, mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien. Eso es lo que dice Salomón, el sabio que Dios le dio la sabiduría, y que pues eso es lo que nosotros vamos a tener de la vida. Eso es todo lo que vamos a tener. Entonces, la vida esta es para disfrutarla. Realmente, como lo afirma aquí en Eclesiastés, que por cierto, esto como un apunte por una aclaración, cuando se estableció el canon para determinar los libros que formarían la Biblia, quisieron dejar fuera Eclesiastés precisamente porque hablaba sobre esto y decían, pues ¿cómo que hablan sobre las obras de la carne? Pues desgraciadamente, mis hermanos, o afortunadamente, si nosotros trabajamos y disfrutamos nuestro trabajo, qué bueno. Pero si nosotros trabajamos y no disfrutamos de nuestro trabajo, de todas maneras va a pasar lo mismo. Nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Se lo vamos a dejar a alguien que no trabajó y que lo va a gozar. Entonces, pero aquí hay reglas, que esas las vamos a ver después, porque aquí en el texto también se cuida muy bien y dice, yo he conocido que no hay mejor para ellos, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. O como dice la otra versión, mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. Y por ahí si nosotros vemos que es lo bueno o qué es el pecado es al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No es el que hace el mal. Creo que ese estudio nos lo explicó muy bien nuestro hermano Saúl. Y si no lo recuerdan, búsquenlo por ahí. Y van a ver que precisamente la regla es esa. Mientras nosotros hagamos lo bueno, tenemos la facultad, la gracia de Dios de disfrutar de nuestro trabajo. Si nuestro trabajo es a costa del mal ajeno, cuidado. Eso no es ni ético ni moral. Esa es la gran diferencia entre vivir bien y no vivir bien. Ahora bien, a ver, mi hermana adelante, que levanta la mano. Pero yo diría, Jaime, Sí. no sería, yo entiendo como que no sería una justaposición, ¿no? Cuando dice, el que sabiendo hacer el bien no lo hace, es el que peca, ¿no? Ajá. Cuando estamos obligados no a hacer todo lo bueno. Ajá. Entonces, si estamos obligados a hacer todo lo bueno, pues quiere decir, ¿verdad? Que sí nos debemos portar bien, Sí, ¿no? claro. Yo lo entendería así, ¿no? Sí, claro. Sí, no quisiera extenderme sobre esto, pero ese es precisamente, bueno, nuestro hermano Saúl cuando dio este tema lo explicó amplia y perfectamente bien, ¿no? Sí, a ver, adelante, Saúl. Sí, nada más rápidamente, igual, Para yo creo aclarar. que también en otro, como comentabas, comenté en ese estudio, curiosamente a veces se dice, es que estamos obligados a hacer lo bueno. Lo que pasa es que, bueno, como lo comentaba en ese estudio, es que me parece la propuesta que sería que por inteligencia, todo lo que es bueno apunta hacia la vida. Uh-huh. Simple y sencillamente así, todo lo que se hace bien, que es lo que Dios nos enseña, apunta hacia la vida. Cuando Él llega y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, todas y cada una de las acciones que Dios hace son para promover la creación de la vida. Entonces nosotros, cuando hacemos esa misma ley,
lo que hacemos es promover la vida, y es un absurdo cuando Dios nos pone que recapacitemos cuando tomamos acciones que van en el sentido contrario, porque Claro. efectivamente creo que la experiencia de estar aquí es estar vivos. Entonces él dice, ¿cómo entonces te atreves a hacer cosas que van en contra de la vida si lo que tú más disfrutas es estar vivo? Así es. Hasta ahí por ahorita. Bien, gracias, hermano Saúl. Bueno, esto para seguir adelante, eso es el por qué Dios nos crea. Pero esa creación tiene un propósito, y ese propósito en el punto número 3, y lo pongo aquí, para alcanzar la vida eterna y celestial en su reino, su promesa, que es el fin último de la vida. ¿Sí? Porque de alguna manera, pues esta vida ya la tenemos, pero la otra no. Entonces, esta vida nos sirve para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, la vida verdadera. En ese sentido, pues, si nosotros podemos leer en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, y podemos encontrar ahí la base, tal vez, de esto. Vamos a leer. He peleado la excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminarla, he observado la fe. De este tiempo en adelante me está reservada la corona de la justicia. El Señor, el justo juez, me dará como galardón en aquel día. Sin embargo, no solo a mí, sino también a todos los que han amado su manifestación. Así es. Vean cómo el apóstol Pablo se lo dice claramente a Timoteo. Aquí dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En esas 3 frases resume precisamente la vida que hoy tenemos. Ya Pablo dice, bueno, ya viví bien, viví correctamente, viví con fe, luché, he hecho todo. Dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y en ningún momento he dejado de confiar en Dios, principalmente, es decir, he buscado hacer lo bueno. Ahora bien dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y en honor a esta justicia, como nuestro Señor Jesucristo también dice, cumplamos toda justicia. Quien cumple, pues tiene paga, ¿no? Quien realiza el trabajo y la obra, se le paga. Pero el que no la hace, el que no hace la obra, el que no cumple con su tarea, pues no se le puede pagar. Es injusto. No es así como funcionan las cosas. Por lo pronto, no importa si trata de convencer o trata de alguna manera de influenciar para que, sin haber trabajado, sin haber hecho obra, pueda recibir el pago. En la justicia, pues no hay precisamente este detalle. Y Pablo abunda y afirma y dice, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, a todos los que podemos, a todos los que estamos dispuestos a esperar a Jesucristo. Pero hay una condición que Jesucristo mismo pone y más bien nos recuerda. Y él dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Lo vamos a estar esperando? ¿O vamos a estar demasiado ocupados, tal vez, en gozar de esa vida y nos olvidamos de que el fin último no es para vivir la vida totalmente, sino como un medio, no como un propósito? Esto es lo que hace perfectamente una diferencia entre estos 2 puntos. En el punto 3 no es un propósito, es un medio. Punto 3 es el propósito, es el fin. Entonces aquí tenemos que Dios nos crea libres y nos da el poder, autonomía y responsabilidad. Si lo queremos usar, qué bueno. Si no lo queremos usar, pues ni modo. Ahora bien, si lo sabemos usar, qué bueno. Y si no lo sabemos usar, aunque lo tengamos, qué desperdicio. ¿No creen, mis hermanos? Entonces, para poder vivir la vida, para pasar al segundo punto, es necesario que nosotros utilicemos estos dones que Dios nos dio, la libertad o el poder, la autonomía y responsabilidad.
Así de simple. Eso nos puede asegurar que tengamos una vida plena, llena de salud, de gozo y satisfacción. No estoy diciendo que tengamos una vida placentera, es una vida plena y satisfactoria, no una vida placentera, que tengamos que no preocuparnos de trabajar o etcétera, cualquier ideas extraviadas de esas. No, no, no. Se trata de encontrar el gozo en la responsabilidad, en el cumplimiento de todas las normas, tanto de nuestro Dios como de la sociedad. Y todo esto nos va a llevar a que, como dice Pablo, pelear esa buena batalla para que en justicia nosotros podamos ser merecedores de la corona de la vida eterna. Entonces, pues, en este sentido, claro que por eso es tan importante, importantísimo, que entendamos cuál es la voluntad de Dios, que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que aseguremos de alguna manera que no nos estamos equivocando. Y aquí vamos a volver a empezar al principio de por qué se vale y es bueno que tomemos todas las herramientas o todas las maneras para poder escudriñar las escrituras, para poder entenderlas. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, pues es que es tan fácil y tan sencillo. Y porque en una parte el apóstol Pablo dice, debiendo ser ya maestros por el tiempo que tienen, si no salen de los rudimentos de la palabra, es decir, de que tengo fe y creo en Jesucristo, pero pues realmente no sé qué hacer con esa fe y esa confianza. Entonces se trata de actuar, de crecer, de moverse, y para esto es necesario plenamente entender todo esto. Por eso, mis hermanos, aquí pues yo les pongo dos textos. Si ustedes leen primera, vamos a analizar y hacer un pequeño ejercicio exegético. Segunda de Samuel 24:1. Si lo tienen ahí en pantalla para que sea un poquito más ágil y rápido, alguien que lo lea. Dice, volvió a encenderse bueno, lea hermana. Leo. Sí, adelante. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Bueno, pues ahí podemos empezar a analizar esto y vemos que dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Es decir, nuestro Dios se enojó contra su pueblo Israel. Y como estaba enojado, hizo o incitó a que David contra ellos, contra el pueblo de Israel, y que él dijese o que él hiciera esto, hacer un censo de Israel y de Judá. ¿Sí? Ahora vamos a leer otro texto y alguien que lo lea por ahí, ahí aparece. Sí, Primera de Crónicas 2:21-1. Pero Satanás levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Parece que es el mismo texto, ¿no? O dice lo mismo. ¿Qué diferencia tiene? Pues que uno dice que fue Satanás y el otro que encendió la ira de Jehová. Ah, entonces, ¿quién fue el que motivó incitó a David a que hiciera el censo? ¿Jehová o Satanás? Pues Jehová, ¿no? Jehová es el... ¿O es el mismo? Pues él es el todopoderoso y la hoja de un árbol no se mueve sin su consentimiento. Ajá. Y entonces, ¿por qué dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel? Pues él nada más un instrumento, Satanás en las manos del Señor, ¿no? Bueno, podríamos decir eso y salir bien del paso y decir, bueno, en realidad el que estaba enojado contra Israel era Jehová, nuestro Dios. E hizo que Satanás fuera a incitar a David, pero si lo leemos textualmente, yo creo que no hay mucha duda en lo que dicen. Y dice el primero que fue la ira de Jehová e incitó Jehová a David contra Israel.
En el segundo dice que Satanás se levantó, es decir, fue contra Israel. Eso es normal, lo entenderíamos perfectamente bien. Los dos casos. Claro que nuestro Dios se enojaba con su pueblo, porque no le cumplían, porque no le obedecían. ¿Sí? Eso es entendible. Y también es entendible que Satanás pues no quería al pueblo de Israel. Y cuanta oportunidad tenía de hacerle mal, se lo hacía. Las dos cosas son entendibles. Pero aquí parece que es el mismo suceso. El problema es que en uno dice directamente que fue nuestro Dios quien incitó a David, y en el otro texto que Satanás fue quien incitó a David. Y esto nos haría en una simple y sencilla conclusión decir, bueno, pues parece ser que Jehová y Satanás es el mismo, o está equivocado el texto. O la bien, podemos acomodarle y decir ciertamente como mi hermana que es una conclusión que se ha llegado y que cuando se trata este texto se dice que como Satanás era instrumento de Dios, pues lo usa para hacer esto. Pero si nosotros vamos a analizar un poquito más a fondo, es decir, que nosotros podamos, mi hermana de María Franco, si tienes abierto tu teléfono, ¿quieres seguir comentando? No, voy a cerrarlo, hermano. Ah, gracias. Perdón, pero es para que se escuche mejor. Bueno, si hacemos este pequeño ejercicio exegético aquí, utilizando la hermenéutica y analizando, pero en el análisis hay algo raro que no nos checaría. Y por lo tanto vamos a utilizar un tercer texto que es Números 1 del 1 al 3, porque parece ser que qué de malo tiene hacer un censo. Aquí en México se hace cada 4 años, ¿no? ¿Alguien le encuentra algo de malo hacer un censo? Pero la clave está en que ¿qué es un censo? ¿Qué es un censo? Y aquí, en Números 1 del 1 al 3, mi hermana Amalia, ¿quieres leernos Números del 1 del 1 al 3? ¿Sí? ¿No? A ver, adelante, nuestra hermana Rosalba, que lee. Y habló Jehová Sí. a Moisés en el desierto de Sinaí, en el altar, no, en su red. Tabernáculo. Perdón, hermanos, que no alcanzo a ver bien. Ajá. El tabernáculo del testamento. Es el tabernáculo de reunión. Perdón, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad, ayúdame, tomad el asolamiento de toda la tierra. Ayúdame. De toda la tierra. Aquí hubo de la. Aquí. Por familias.
celos por las cosas de sus padres, por la cuenta de los hombres. Todas las razones por su cabeza. ¿Hasta ahí? Sí, bien, gracias mi hermana. Miren, esto, gracias. Perdón, no alcanzo a ver bien, mi hermano. Sí, sí, es que tienes el teléfono y desgraciadamente el teléfono está muy limitado. Lo entiendo, pero bueno, para quienes tienen computadora, pues se ve más amplio, ¿no? Y si ponen pantalla completa, la presentación se ve mucho mejor. Dice aquí en este texto, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Es decir, apenas tenían 2 años que habían salido de Egipto, y eso es el panorama que lo presenta. Y les dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba. Todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Este censo, mis hermanos, es lo que después, en tiempos de la revolución, se llamaba leva, y que hoy se llama como reclutamiento. Ustedes saben que aquí en México hay una ley que a partir de que estalló la Segunda Guerra Mundial, salió, en la cual todos los varones estamos obligados a cumplir con el servicio militar, ¿sí? Y en otros países, inclusive las mujeres, y todos están obligados a servir en sus ejércitos. Eso es exactamente lo que era el censo en esa época. Y aquí lo dice nuestro Dios, y le ordena a Moisés y a Aarón que recluten, que hagan una leva, o que hagan ese censo de todos los que puedan salir a la guerra para formar el ejército. Entonces con esto vamos a ver que cuál era el problema con esto que David hizo, pues que el censo era juntar a toda la gente para ir a la guerra, cuando no tenían por qué ir a la guerra, puesto que ya habían conquistado todo. Ahora bien, aquí sigue existiendo el problema en cuanto a que quién fue, si fue Jehová, si fue Satanás, si hay una equivocación, si hay esto. Miren, no me voy a entretener mucho, ni quiero, esto nada más lo estaba poniendo como un ejemplo de que hay que tener mucho cuidado a veces de inmediatamente suponer algo y afirmarlo, cuando a veces no lo entendemos. Y les voy a decir, aún totalmente no lo entiendo aquí. Y yo no puedo decir que se equivocó, o como en una parte leí que los escritores, aunque eran inspirados por el Espíritu Santo, pues eran hombres y se equivocaban y pues a lo mejor se equivocó, porque habría que ver quién es el autor de los libros de Samuel y quién es el autor de los libros de Crónicas. Entonces todo esto nos lleva a que analizando todo eso podemos nosotros deducir, podemos nosotros de manera personal tener una idea que sea propia. Ahora bien, sí es cierto, es útil que alguien nos auxilie, que alguien nos ayude. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas no es fácil, ¿sí? Y no es fácil por lo siguiente, porque este pequeño ejercicio, mis hermanos, no era más que ejemplificar de la utilidad y de lo necesario que son las herramientas que nos ayudan a escudriñar las Escrituras por el riesgo para nuestra vida. Porque como comentaba hace rato, aquí la vida ya la tenemos. Cuando nosotros nacemos, tenemos vida. Y no importa el tiempo que vivamos, esa ya es nuestra. Ya la vivimos. Sea un instante o sea mucho tiempo, esa vida ya la tenemos. Así que por el simple hecho de nacer, ya tenemos la vida. Ahora bien, lo importante de ahí es saber aprovechar la vida. Esto es paralelo al anterior que veíamos aquí, que cuando Dios nos crea hay 3 puntos. La creación misma dándonos el poder. Es decir, en este caso, que nosotros decíamos que tenemos la vida,
es el primer punto. Ahora, dice que la vida es para vivirla. Bueno, aquí lo importante es saber aprovechar la vida, porque como leíamos ahí en Eclesiastés, si nosotros la aprovechamos, pues es en beneficio de nosotros. Si no la aprovechamos, pues es en perjuicio nada más de nosotros, de nadie más que de la propia persona. Así que es importante que sepamos aprovechar la vida, vivir plenamente. Y esto, como decía, esa vida tiene un propósito, y el propósito era alcanzar la vida eterna. Ahora, yo pongo aquí que la vida tiene sentido cuando podemos obtener el mayor beneficio posible de ella. Y el mayor beneficio posible de la vida, mis hermanos, es la promesa de vida de nuestro Dios, la corona de la vida, la salvación. Entonces, la vida se compone de eso, de esos 3 puntos. Y para que nosotros podamos plenamente vivirla y alcanzar esto, necesitamos, reitero, y pues perdón que parezca así disco rayado, pero lo voy a volver a decir, que entendamos lo que Jehová quiere de nosotros, porque Él es el que nos va a dar esa vida eterna. Pero para que nosotros podamos tener derecho a ella, necesitamos ganárnosla. Y las instrucciones las está dando Él. Ahí nos está diciendo qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer en eso? Entonces, miren, a manera de conclusión aquí de esto, podemos decir que la vida en consecuencia consiste en las decisiones que tomamos cada instante. ¿Cómo sabemos aprovechar la vida para obtener ese mayor beneficio? Si queremos trabajar o no trabajar. Por ejemplo, si nosotros estudiamos una carrera, por consecuencia vamos a tener una mejor vida después. Si nosotros nos abocamos a cumplir con nuestro trabajo y somos persistentes hasta que nos jubilen, podemos irnos a retirar con una jubilación y a descansar y disfrutar de ese trabajo que tuvimos. Si nosotros no lo hacemos, pues no vamos a tener esos recursos, vamos a sufrir. ¿Okay? Entonces, pero eso depende de qué vamos a decidir. Si cuando estamos jóvenes decidimos estudiar, decidimos de una vez vivir la vida plenamente, salir a disfrutar, gozar de lo poco o mucho que nos pueda ofrecer en ese momento, de a veces de tener la oportunidad de tener quien nos apoye y de no aprovecharlo para edificar un futuro en el que podamos ser sustentables, o de que en ese momento nos comamos todo. Simple y sencillamente yo les podría decir, mis hermanos, que cuando alguien emprende un negocio y quiere que prospere, le tiene que trabajar. Si alguien pone, por ejemplo, un puesto de tacos, pero le gustan mucho los tacos y empieza a ponerlos y en vez de venderlos se los come, pues claro que los va a disfrutar. Pero pues el puesto se va a ir a la bancarrota. Ya se comió sus ganancias. Entonces tendría que restringirse, aguantarse, ponerse disciplina. ¿Se acuerdan por ahí que les puse una vez la prueba del bombón para los niños? En el cual les dieron un bombón y les dijeron, si tú no te lo comes, dentro de un rato vengo y te voy a dar 2. Qué difícil fue para los chiquitos aguantarse, y todo lo que hicieron para soportar y no comérselo para recibir 2, al final casi todos se los comieron. Por ahí alguno creo que logró y recibió 2 recompensa. Así es la vida y hay que saberla aprovechar, porque a final de cuentas, mis hermanos, eso es lo que nos espera. Entonces, por eso es que la toma de decisiones es el ejercicio más importante en nuestra vida. Y ya nada más para dejarlo aquí, para que el miércoles podamos retomarlo y ya llegar a esa conclusión, les diría que la toma de decisiones de qué hacemos, cómo vivimos la vida todos los días, tiene un proceso. Y para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones, ¿qué hacemos para poder aprovechar al máximo la vida y obtener el mayor beneficio? Es que nuestras decisiones sean correctas, las mejores. Y por eso
es necesario para tomar buenas decisiones es a través del aprendizaje de la propia experiencia o aprovechando la experiencia ajena, y el tercero, a través de la guía espiritual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, ya aprendimos de los errores, de que fallamos una y ya sabemos cómo hacerle, de los hábitos que formamos, de suposiciones, de toda la información que tenemos. Esa es una. La otra es de que alguien que ya sabe, que ya experimentó, nos pueda guiar, nos pueda ayudar para que tomemos la decisión en función de que él ya tuvo experiencia y que sabe tomar mejores decisiones. Y la tercera, que esto es muy importante y quiero puntualizarlo aquí, es la guía espiritual. Es decir, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu nos guíen en nuestras decisiones. Porque Él dice en una parte, he aquí yo pongo ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues. Pero dice, pero yo te aconsejo que escojas así. Esa es la guía espiritual. Y esa es la parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que a final de cuentas sí, podemos tener mucha experiencia, pero la experiencia es dolorosa. Es a base de tenacidad, de sufrimiento y de trabajo. Y la experiencia ajena es riesgosa, porque ¿qué tal si dice que tiene experiencia y no la tiene? Pero la guía espiritual, pues definitivamente es lo más seguro. Así que el miércoles, mis hermanos, vamos a seguir con esto. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, pues adelante. A ver, nuestra hermana Rosalba quiere comentar. ¿Qué pasa con ustedes, mis hermanos? Pues quisiera comentarles que algo que me ha servido mucho en la vida, pues indudablemente que fue mi mamá al estarme orientando y la guía espiritual también, pero algo que también me ha servido mucho es que siempre digo, hay más tiempo que vida. Entonces, cuando uno decide, ay no, ya soy viejito, ya para qué lo voy a hacer, ya eso ya es cansancio para mí, ya eso ya no lo puedo hacer, es derrotarse a uno mismo, es ya no vivir. Entonces digo, no, mientras tenga vida, tengo que hacer lo que tengo que hacer, y no por estar viejita, ya sentirme derrotada. Entonces, lo que hago es pensar, mientras tenga vida, hay tiempo para hacer. Y luego, también algo que me digo mucho es, no quiero después quejarme y decir, él hubiera, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro, hubiera, no. Cuando me empiezo a tomar decisiones y decir, él hubiera, no. Digo, no, yo no voy a estarme quejando y hubiera dicho, ay, hubiera hecho esto y hubiera hecho el otro, no. Tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Así es. Gracias, mis hermanos. Bien, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo te bendiga. Bien, continuamos el día miércoles, mis hermanos, que Jehová les bendiga.